Análisis estadístico exploratorio con RStudio. En este curso vamos a utilizar diferentes estrategias de estadística descriptiva con el software de distribución libre R y su entorno de desarrollo integrado RStudio. El primer capítulo lo dedicaremos al análisis univariante de variables categóricas. Todas las órdenes que se utilizarán en esta sesión están almacenadas en este script. Empezaremos por abrir la base de datos en la cual tenemos los datos que utilizaremos para realizar cada uno de los ejemplos. Esta es una data en formato CSV y por lo tanto voy a abrirla con el comando read CSV. El argumento que nos dice aquí header true nos está haciendo referencia a que en la primera fila tenemos los encabezados de todas las variables que vamos a utilizar y para nosotros eso significa los nombres de las variables. Esto se va a almacenar en un objeto llamado imagen corporal y podemos visualizar este objeto que ya está aquí cargado con la función view. Aquí vemos las características como residencia, sexo, edad, estado nutricional de un grupo de personas que tienen sobrepeso u obesidad, a quienes también se les administró un instrumento psicométrico que mide la autopercepción corporal de las personas, así como el riesgo que podrían tener estas personas de trastornos de la alimentación, como pueden ser bulimia, anorexia y otras. Voy a cerrar aquí la visualización y ahora vamos a explorar los nombres de las variables con el comando callNames. Cuando hacemos callNames de este objeto que es de tipo DataFrame, vamos a obtener el siguiente resultado. CallNames nos despliega los nombres de los encabezados y, como dije anteriormente, esto va a corresponder a los nombres de las variables. Si queremos hacer el llamado a cualquiera de sus variables, podemos escribir el nombre del data frame que hemos leído y con el símbolo de dólar podemos hacer mención a cualquiera de las variables que nos interesa. En este caso yo elegí sexo y aquí lo que hace es un despliegue de las 75 observaciones de sexo de esta data frame. Pero si quiero hacer el llamado haciendo alusión únicamente al nombre de la variable, debo de almacenar el objeto data frame inicialmente con el comando attach a la memoria activa. Ahora solo escribo sexo y por lo tanto se despliegan los resultados de la variable sexo. Otras variables que vamos a utilizar va a ser el estado nutricional, lo cual se obtiene a través del índice de masa corporal. El índice de masa corporal es una relación entre el peso y la talla de una persona y en este caso vemos que los individuos que participan en este estudio únicamente son personas que tienen sobrepeso u obesidad, porque nuestro objetivo estaba dirigido a esas personas en particular. Sin embargo, aquí estamos haciendo una visualización de todos los datos, pero la estadística se trata de hacer un resumen. Bueno, en primer lugar el resumen tiene que ver con cuantificar la cantidad de casos. Con el comando length aplicado al data frame completo obtenemos este resultado y esto nos dice que tal y como veíamos cuando llamamos al comando callNames tenemos 16 variables en particular y esa cantidad de variables la podemos observar rápidamente con el comando len. Si el comando len se aplicara a alguno de los objetos de la data frame, como podría ser la variable sexo que anteriormente la visualizamos, lo que nos va a desplegar es la cantidad de observaciones. Y si queremos ver tanto la cantidad de observaciones como la cantidad de variables, podemos usar el comando dim para la data frame y con eso veremos que tenemos 75 observaciones y 16 variables, o lo mismo que decir 75 filas y 16 columnas. Dicho esto,
vamos a utilizar el primer comando que nos sirve para resumir estos datos. La pregunta sería: ¿cuántos hombres y cuántas mujeres tenemos? Con el comando table y haciendo referencia a la variable de interés, podemos tener rápidamente un resumen de frecuencias, un conteo que nos dice que en este estudio participaron 49 mujeres y 26 hombres. Y este resultado del comando table para la variable sexo yo lo puedo almacenar en un objeto llamado F1. Si me pregunto de qué clase es este objeto F1, con el comando class nos va a decir que es un objeto table, es una tabla de frecuencias absolutas. Y bueno, pues si hago referencia a este objeto F1 voy a tener el mismo resultado que tenía aquí con hacer directamente table sobre la variable sexo. El comando prop table me sirve para hacer cálculo de la proporción. Eso quiere decir que si tengo 75 observaciones y yo quiero saber cuán es la proporción de mujeres, debería de dividir ese 49 dentro del tamaño de la muestra, y entonces tendré esos resultados con el comando prop table, que nos dice para el sexo femenino esto corresponde a una proporción de 0.65%, y por lo tanto el sexo masculino tiene una proporción de 34.7%. Podemos también trabajar con un formato en el cual convirtamos esas proporciones a porcentajes utilizando de primero una multiplicación. Esos resultados del prop table se van a multiplicar por 100, y con el comando round voy a pedir esto separado del argumento con una coma, que nos despliegue únicamente 2 decimales. Eso se va a almacenar en un objeto llamado F1 porcentaje, y adicionalmente le voy a agregar el símbolo de porcentaje. Esto con la función paste para este resultado que ya he creado, y no quiero que haya una separación entre el valor que he obtenido y el símbolo de porcentaje. Voy a asignarlo ahora a la variable de origen, que fue F1 porcentaje, y pues lo que obtengo si llamo a esta variable o a este resultado es lo siguiente, que me ha convertido esos resultados en porcentajes. Eso es, estamos visualizando nuestro símbolo de porcentaje. Pero bueno, aquí se puede observar que desaparecieron las etiquetas de sexo femenino y de sexo masculino. Podemos volver a agregárselas, de primero haciendo un vector que tiene esos dos conjuntos de caracteres. Es por eso que se almacenan en el vector a través de comillas, y este vector entonces va a tener las etiquetas o los nombres de esos porcentajes que tenemos en la visualización. Y con el comando names sobre esta variable que contiene ahora estos valores de porcentajes más no sus etiquetas, vamos a asignarle con este símbolo de igual esas etiquetas que hemos creado con anterioridad, de manera que si hacemos mención ahora al objeto F1 porcentaje, ya me aparecen los valores de las frecuencias en el formato de porcentaje, pero también me aparecen las etiquetas que identifican a cada uno de esos porcentajes. Aquí ya dicho esto, vamos a empezar a trabajar con gráficos. Dentro de los gráficos que se pueden utilizar para el resumen de frecuencias absolutas podrían estar el gráfico de pie y el gráfico de barras. Voy a empezar con una orden que para R es graficar de forma genérica cualquier cosa que pongamos acá dentro de sus argumentos, y F1, que es un objeto de tipo tabla, nos va a desplegar el siguiente resultado. Aquí está el conteo de frecuencias de mujeres y de hombres,
Sin embargo, esta no es una gráfica adecuada. Si habíamos dicho anteriormente que lo mejor sería hacer ya sea un gráfico de pie o un gráfico de barras. Y para eso entonces voy a probar la función barplot. Barplot con el objeto tipo tabla. Barplot F1. Y voy a agregar, dado que tengo dos sexos, un vector que contiene dos diferentes colores. Estos colores van a estar almacenados en el vector como objetos de tipo carácter, pues así es como los va a reconocer R. Y este argumento de xlab o xlab me va a decir qué es lo que voy a escribir en el eje X. Y otra vez voy a escribir estos caracteres, por eso los voy a escribir entre comillas. Entonces estoy diciendo que voy a hacer un barplot del objeto que contiene las frecuencias de sexo con estos dos colores, rojo y azul, y voy a escribir sexo en el eje X. Con eso tengo el siguiente gráfico de barras. Es un gráfico muy sencillo. ¿Qué pasaría si escribo la función plot directamente con la variable sexo? Bueno, pues también tengo este barplot, aunque no he indicado esas opciones sobre la indicación de mi eje X y los colores. El comando py nos va a dar un gráfico de sectores y trabaja también solo con datos que ya han sido resumidos a través de una función de table. Y aquí tenemos la representación en sectores de las frecuencias de hombres y mujeres en este estudio. Estas son variables ordinales. Yo puedo crear también otro barplot con alguna otra de las variables que tenemos acá. Con el comando callNames anteriormente vimos todas las variables con las que puedo trabajar, que serían sexo, residencia, estado nutricional, percepción, riesgo de trastorno de alimentación. Y bueno, tenemos esta variable que es una variable de tipo nominal, no tiene ningún orden. La variable residencia también es una variable de tipo nominal. Veamos que nos da el plot de la variable de residencia. Entonces esto corresponde a hacer un table de la variable residencia y graficarlo a través de un barplot. Aquí tenemos otra variable dicotómica, rural y urbano. Pero ¿qué sucede cuando tenemos variables ordinales? Esta variable nominal puede ser de tipo dicotómica como las que hemos visto hasta este momento, o puede ser politómica. Está bien utilizar esas estrategias de las que ya hemos hablado. Sin embargo, las variables ordinales necesitamos respetar el orden lógico de la variable. Por ejemplo, para la variable que se conoce como insatisfacción de imagen o percepción ordinal, la voy a visualizar aquí en un documento de Excel que tengo preparado. Y esto es: para esta base de datos, el instrumento psicométrico que se ha utilizado tiene una clasificación de sus puntuaciones, y esa clasificación de las puntuaciones corresponde a la escala de percepción corporal. Tiene 4 clasificaciones y estas tienen un orden: la clasificación mínima o ausente, la clasificación marcada, moderada y severa. Nosotros podemos hacer una codificación de estos valores utilizando números. Sin embargo, esta es una variable de tipo ordinal. Y en todo caso, la interpretación de estos resultados nos dice lo siguiente: cuando una persona indica tener una percepción corporal mínima ausente, quiere decir que esto es un evento positivo. Esto significa que se ve a sí mismo, su apariencia corporal la ve de forma positiva, pero su percepción corporal, si es severa, esto dice que una persona se ve de forma negativa a sí mismo. Lo mismo con el riesgo de trastorno de la alimentación. Lo importante de todo esto es de que debemos de respetar este orden que está acá. Este es un menor grado en comparación a este.
y este es un menor grado en comparación a este. Por lo tanto, asignamos estos valores. Pues esos valores los vamos a conocer como niveles. Entonces, vamos a revisar la variable que se conoce como percepción ordinal, y yo la voy a escribir acá. Y simplemente nos da estos valores que están acá. La variable ya está codificada. Podemos regresar a nuestro esquema y recordarnos que los niveles son los siguientes. Y de esa forma ahora vamos a poder asignar etiquetas adecuadas a estos niveles que están acá. Para eso se va a utilizar el comando, en primer lugar, nivel, el comando de vector. El comando de vector nos va a definir el significado de esas variables, de esos niveles que ya los vimos en el documento de Excel. El primer nivel, que sería el nivel 1, corresponde a una percepción ausente o mínimo. El segundo nivel a una percepción moderada, el tercero a una percepción marcada y el cuarto a un nivel severo. Los escribimos así en el orden que los queremos a través de un vector y lo asignamos a un objeto que puede llamarse de cualquier manera. En este caso yo le he puesto niveles. Luego, con el comando factor, vamos a llamar a la variable original, que era la percepción ordinal, y con el argumento labels le vamos a asignar este vector que hemos creado previamente, de manera que esto lo vamos a almacenar en un nuevo vector o nueva variable que se va a llamar insatisfacción imagen. ¿Y qué es esto? Bueno, con esta variable original, a la cual le hemos puesto las etiquetas adecuadas en el orden adecuado, respetando los niveles de la variable ordinal, y utilizando el comando factor, hemos creado una nueva variable que ahora se llama insatisfacción de imagen. Y esta variable la vamos a buscar acá. Esto es percepción ordinal. Claro. Aquí no había corrido esta función y ahora pues la puedo correr. Ya la tenemos acá. Cuando ya tengo el objeto que se llama insatisfacción imagen, voy a determinar o preguntarme cuáles son los niveles con los que cuenta esta variable. Y aquí ya está. Esta variable que se llama ahora insatisfacción imagen me tiene estos 4 niveles que están ordenados de forma lógica. Entonces es importante recordar que en una variable ordinal hay que respetar esos órdenes lógicos propios de la variable. ¿Cuál es el procedimiento adecuado? Codificar esa variable en el orden que corresponde con números, y cuando ya lo trabajamos aquí en R, vamos a utilizar el comando factor para poder indicarle las etiquetas de esos niveles, de manera que no haya un ordenamiento de tipo alfabético. Pues si tuviésemos esta variable con sus etiquetas normales, cuando lo trabajamos en R, de primero estaría la etiqueta ausente mínima, después estaría la etiqueta marcada, y eso sería no respetar el orden lógico de la variable. Ahora voy a hacer lo mismo para la variable riesgo ordinal, que es la variable que hace referencia al riesgo alimentario. Y con el comando factor y utilizando los mismos niveles, porque tienen los mismos niveles, voy a asignar ese resultado a una nueva variable llamada trastorno alimentario. Y reviso otra vez los niveles de mi variable trastorno alimentario. Reviso que están bien asignados en el orden que corresponde. Y voy a crear una frecuencia, una tabla de frecuencias simples de la variable trastorno alimentario. Esto lo voy a asignar a un objeto llamado TA, y con el comando barplot voy a hacer un gráfico de barras.
En este caso, para los colores, yo debería tener 4 colores diferentes. No los voy a definir de forma manual, sino que voy a asignar la función colors, y aquí se van a desplegar algunos colores de tipo aleatorio para poder hacer nuestra representación gráfica. Y aquí está, ya están diferenciadas cada una de las barras. Y si yo quisiera hacer una representación no de las frecuencias como es lo que aparece acá, sino que de las proporciones, entonces voy a asignar una función adicional acá. Antes tenía esto, ahora voy a utilizar la función propTable antes de esta. Por lo tanto, abro y cierro paréntesis acá, pero esto mismo sigue siendo parte del argumento del barplot, que voy a separar con una coma, y voy a utilizar otra vez el argumento de col igualado a colors. Y ahora ya tengo una representación gráfica de las proporciones. Puedo agregar algunos elementos como estéticos, como podría ser la identificación del eje X y del eje Y, de manera que ahora tengo ya este gráfico. Y aquí estoy haciendo una asignación de 4 colores a cada una de las columnas que tengo en este caso. Y ya está mi gráfico. Este gráfico que está acá lo puedo visualizar con este icono de zoom, y también lo puedo almacenar a través de la opción exportar la imagen. Aquí puedo decidir cuál es el formato que le voy a dar y también el tamaño que va a tener este tipo de archivo. Por el momento lo voy a dejar acá, y yo puedo visualizar los otros plots que he creado con anterioridad haciendo clic a estos iconos. Luego voy a crear una frecuencia de la variable insatisfacción con la imagen, y eso lo voy a asignar al objeto llamado imagen. Voy a hacer un propTable, y aquí tengo una representación gráfica con barplot de estas frecuencias. Para que no haya ninguna confusión, el orden aquí de las frecuencias con las que aparecen estos resultados es también el orden lógico de la variable. Pero esto no es importante para una variable ordinal. Quiero decir de que no tenemos que hacer el orden a través de las frecuencias. Aquí el orden de las frecuencias correspondió con el orden de la variable original. Y vemos que esta variable ordinal sigue respetando su orden lógico. Una insatisfacción ausente, moderada, marcada o severa. Sin embargo, ahora las frecuencias más altas no corresponden a la primera categoría de esta variable. Si yo quiero quitar de la memoria activa esta data frame que utilicé con anterioridad, pues puedo utilizar el comando detach mi data frame, y ahora ya no va a estar almacenada en la memoria activa. Ahora voy a abrir otro data frame, siempre con el comando read csv, y voy a asignar esto a un objeto llamado trasplante. Esta es una data frame en la cual se observan los resultados de una investigación de personas que recibieron un trasplante renal dado que tenían enfermedad renal crónica, y este era el tratamiento que requerían para sobrevivir. Aquí pues voy a cargar esto a la memoria activa, y voy a hacer un uso de una de las variables que se refiere a una condición clínica llamada hiperparatiroidismo terciario. Esta es una condición clínica que se tiene cuando existe la enfermedad renal crónica y que persiste una vez que se haya hecho un trasplante renal. Para esta variable voy a utilizar el comando table,
que ya lo utilizamos con anterioridad para obtener las frecuencias, y eso lo voy a almacenar en un objeto A. En un vector voy a almacenar las etiquetas de sí y no, y esto va a ser el objeto B. Entonces voy a hacer un bar plot con el objeto A y voy a agregar un nuevo argumento, que es el argumento names, en el cual van a estar identificados esos valores con los que van a corresponder a los códigos que tengo en mi base de datos. Pues por el momento, como puedo visualizar, para la variable hiperparatiroidismo terciario hay una codificación, no corresponde a 0 y sí corresponde a 1. Entonces, para que pueda visualizar mi gráfico de una forma correcta, he utilizado el argumento names, donde van las etiquetas. Hago una identificación del eje X y del eje Y, y también voy a utilizar los colores que voy a elegir de forma manual. Y aquí tengo entonces mi bar plot. De este grupo de personas, que eran aproximadamente 50 personas, unos 7 o 5 pacientes presentan hiperparatiroidismo terciario. Luego voy a hacer un prop table y voy a repetir las órdenes para hacer la representación con porcentajes o proporciones. Y para finalizar esta sesión voy a trabajar con el paquete ggplot2. Si no lo tengo instalado, debería instalarlo con esta opción y correrla. Pero bueno, yo ya tengo instalado este paquete que no está instalado previamente en R, y así hago referencia ya sea con el comando require que tengo aquí o library a ggplot2, y para eso voy a utilizar sus órdenes que se conocen como un entorno de gramática de gráficas, y el cual consiste en forma general de los siguientes elementos. En primer lugar, utilizo el comando ggplot, que es un comando del paquete ggplot2. Cuando vaya a hacer gráficas puedo utilizar este comando. Si trabajo en el entorno de ggplot2, indico cuál es la data donde están almacenados los datos que voy a graficar, y tengo aquí una opción, un argumento para la estética de la gráfica. En este caso es esta palabra que es AES, y voy a definir qué variables van a ir en los ejes correspondientes. Como no tengo un eje Y, solo tengo un eje X donde van a estar las personas que tienen o no hiperparatiroidismo terciario. Y a la gramática de gráficas hago referencia porque, al igual que en una oración, por ejemplo en una sentencia, yo voy a poder expresar un pensamiento si tengo un sujeto y un predicado, y ese sujeto y predicado de este comando de ggplot yo los estoy separando con estos símbolos de más. El símbolo de más me dice que a esta estructura básica le voy a asignar un elemento sintáctico adicional, y en este caso el elemento sintáctico es el argumento de las etiquetas para la identificación del eje X y del eje Y con la opción labs. Y adicionalmente a esta oración le voy a agregar otro elemento sintáctico, que es la geometría, que corresponde a una geometría de barras. Esto podría ser una geometría de histogramas, boxplots, si así fuera necesario. Para el resumen de esta variable cualitativa yo voy a utilizar la geometría de barras, geonbar, y voy a hacer un llenado de estas barras con estos colores. Bueno, hago una corrida de estas órdenes, y con esto tengo acá mi gráfica en la paquetería ggplot2. Con esto terminamos esta sesión, y la próxima sesión estará dedicada
al análisis univariante de variables cuantitativas.